Las enseñanzas ancestrales de la familia Chui establecen que las mujeres Chui no deben casarse con comerciantes ni convertirse en concubinas. Cuando llegó el edicto imperial que me confería el título de consorte del emperador, todos los clanes prominentes asumieron que el nuevo emperador estaba aprovechando la oportunidad para humillarme. Sin embargo, estaba dispuesta a romper lazos con mi familia y entrar en el palacio en ese pequeño palanquín, pues ya había muerto 2 veces. Esta fue mi tercera vida. Desperté de nuevo de una pesadilla. En el sueño vi mis 2 vidas anteriores y una voz desconocida repetía una y otra vez: esta es tu última oportunidad. Yo era la hija mayor de la rama principal de la familia Chui de Qinghai. En mi primera vida me casé con Xia Pingyin, quien había sido aliado de la familia Chui durante generaciones. Él usó mi dote, aprovechó la influencia de la familia Chui y ascendió en la jerarquía gracias a los ensayos que escribí para él. Mientras tanto, soporté 10 años de maltrato a manos de mi suegra en la casa Xia. Al final, mi hermana menor, Chui Xiran, me envenenó con una copa de veneno mientras yacía en cama. Se inclinó con una sonrisa maliciosa. Hermana, todos dicen que eres mejor que yo, pero ¿qué importa? Al final, yo soy quien ganó. En ese momento me di cuenta de que su aparente gentileza y obediencia siempre me había envidiado y anhelado eliminarme. Mi alma se quedó en el aire durante 7 días y presencié cómo Xia Pingyin incriminaba a la familia Chui por rebelión. Usó la vida de 268 miembros de la familia Chui como su último peldaño, excepto la de Chui Xiran. Ella se salvó por haber denunciado el complot y se convirtió en la esposa del canciller de Xia Pingyin. Con el corazón lleno de resentimiento y odio, renací y regresé al día en que me prometí con Xia Pingyin. Esa fue mi segunda vida. Me arrodillé ante mi padre. Padre, tu hija no quiere casarse. Mi padre preguntó confundido. La familia Xia ha sido nuestra aliada cercana por generaciones. Xia Pingyin es excepcional en erudición, apariencia y carácter. ¿Por qué te niegas? No pude explicar el motivo de mi negativa, aunque no sentía ningún afecto por él. Mi padre frunció el ceño. ¿Será que despreciabas a la familia Xia por su decadencia? Abandonar la lealtad por la riqueza es impropio de un caballero. Me golpeé la cabeza con fuerza contra el suelo. No me casaré. Mi padre se enfureció por mi desafío sin motivo y recurrió a la disciplina familiar. Los golpes de la tabla en mi cintura eran insoportables, pero comparados con los 10 años que pasé en la familia Xia en mi vida anterior y el dolor agonizante que sentí tras mi muerte, no eran nada. Mi padre aún quería que me casara. No tuve más remedio que ignorar la etiqueta y amenazar con suicidarme antes de que se rindiera temporalmente. Poco después llegó un edicto imperial de palacio ordenando que me convirtieran en concubina. La dinastía anterior era incompetente y el difunto emperador había dirigido inicialmente una agencia de seguridad antes de verse obligado a dedicarse al bandidaje. ¿Quién habría pensado que en 10 años llegaría al trono? Sin embargo, las familias poderosas se negaron a servir a la nueva dinastía. Recientemente el príncipe heredero ascendió al trono, y solo había una emperatriz en el palacio. Probablemente buscaron usar este matrimonio para forjar alianzas con las familias aristocráticas, pero quizá desconocían que los preceptos ancestrales de la familia Cui prohibían casarse con comerciantes o convertirse en concubinas. Desafortunadamente, a ojos de mi padre, este nuevo emperador viola ambos principios. Por lo tanto, se siente profundamente humillado y exige que me quite la vida para preservar el honor de la familia Cui. Apenas había logrado recuperar la vida, así que naturalmente me negué a morir de esa manera. Me arrodillé en el suelo, aferrándome a la túnica de mi padre. Padre, ¿tienes que obligar a tu hija a morir? Fingió impotencia con un suspiro y luego se enfureció. Si te hubieras casado con Pingyin antes, nada de esto habría pasado. Pero vivir así, ¿cuánto mejor que la muerte? Quizás mi anterior desobediencia lo había enfurecido por completo, y ya no le importaba nuestra relación padre-hija. Llamó fríamente al mayordomo. Qingwen, la señora mayor se niega, así que llévala por mí. Me quedé paralizado con un escalofrío que me subía por los pies. Mi madre gritó: ¿estás loco? Mi hermano mayor también intentó persuadirlo. Padre, no puedes hacer esto. Mi hermano menor se aferró con fuerza a sus piernas, implorando clemencia. Instintivamente miré a Cui Xiran, pero ella solo torció ligeramente las comisuras de los labios.
Sin embargo, ella también se arrodilló y dijo: «Padre, es mi hermana más importante que la reputación centenaria de la familia Cui». Al final, morí. Mientras la seda blanca se apretaba alrededor de mi cuello, no podía respirar y sentía como si algo estuviera a punto de explotar en mi pecho. Ese era mi resentimiento y odio infinitos. Nunca vi el fin de la familia Cui en esta vida. Pero no creo que sea bueno porque eruditos de todo el país elogiaron mi integridad. Dijeron que la familia imperial obligó a la hija más destacada de la familia Cui a morir. El conflicto entre las familias aristocráticas y la familia imperial se intensificó aún más. Tras mi muerte, mi padre se presentó ante Xia Pingying con el rostro lleno de pesar. «Los cielos son injustos, ni una hormiga puede sacudir un árbol». Xia Pingying respondió con una expresión recta: «Siempre habrá tiempos de claridad y prosperidad». No pude evitar reír. Quienes desconocían la verdad podrían pensar que el mundo estaba sumido en el caos, con la tierra en ruinas. De hecho, el nuevo emperador fue un gobernante sabio que trajo consigo una verdadera era de claridad y prosperidad. Pero esto no tuvo nada que ver con mi padre obstinadamente tradicional, ni con el ambicioso Xia Pingying. Por desgracia, no estuve allí para verlo. Mi segunda vida fue tan breve y sin sentido. Solo me quedó una reputación vacía. Al volver a abrir los ojos, me encontré de nuevo en el día en que fui a la casa de la familia Xia para hablar del matrimonio. Al igual que en mis dos vidas anteriores, la dama Xia llegó a nuestra puerta con una sonrisa en el rostro. Era tan digna y amable, sin rastro alguno de la crueldad que luego exhibiría. En ese momento mi madre me dijo que aunque la familia Xia estaba en decadencia, la familia Cui me prepararía una generosa dote. Como la familia Xia era viuda y su hija huérfana, no tendría que preocuparme por los asuntos del patio interior. ¿Quién hubiera imaginado que tras mi matrimonio con un miembro de la familia Xia, la señora Xia cambiaría tan drásticamente? Aceptó mi dote, pero fue extremadamente tacaña conmigo, alegando que Xia Pingying tendría muchos gastos en el futuro. La familia Xia no tenía sirvientes. Así que incluso en los meses más fríos del invierno, tenía que lavarles la ropa, lo que me dejaba las manos hinchadas y doloridas. Todos los días, tenía que estar en la habitación de mi suegra para observar la etiqueta. El más mínimo error me castigaba imitando las virtudes de las mujeres. Lloré con mis padres, pero mi padre dijo que tenía suerte de casarme con Xia Pingying, y que no debía ser tan consentida ni egoísta. Mi madre era de carácter débil, así que no se atrevió a decir nada. Xia Pingying era muy persuasiva y me convenció de tener paciencia. Más tarde su carrera ascendió rápidamente mientras yo me desgastaba lentamente en la parte trasera de la residencia Xia. Xia Pingying estaba junto a la dama Xia, con expresión impaciente. De hecho, no me quería ni me amaba. Pero fui criada con una disciplina estricta, y solo anhelaba un matrimonio respetuoso con mi esposo, sin atreverme jamás a soñar con un afecto profundo. Me trataba con indiferencia, mostrando solo un atisbo de ternura cuando escribía poemas o ensayos que pudieran darle fama. En esta vida, sin mí y sin la familia Cui, veré hasta dónde puede llegar. Después de que la familia Xia se fuera, mi padre volvió a mencionar el matrimonio. Sabía que negarme rotundamente era una mala idea, así que fingí estar de acuerdo. Luego, en secreto, soborné a un médico para que dijera que estaba gravemente enfermo. El médico dijo que había dañado mi energía vital, que podría no vivir mucho y que no podría tener hijos. Usé esto como excusa para rechazar el matrimonio con la familia Xia. Mi padre dudó. Sin embargo, Xia Pingying volvió a aparecer, afirmando que no me abandonaría por eso, e incluso dijo que como tenía 40 años y aún no tenía hijos, tomaría una concubina. Mi padre lo miró con ojos llenos de bondad y admiración. Aún así, seguía dudando. Mis dudas volvieron a ahondarse. Xia Pingying ya había hablado con tanta claridad que su vacilación no podía deberse a que me importara. Después de todo, nunca se había preocupado mucho por mí en mi vida anterior. Se me ocurrió una idea descabellada. Él creía que no merecía casarme con Xia Pingying. Pero aún así, su vacilación me estaba ayudando. Todo lo que había hecho era simplemente retrasar lo inevitable, pues el edicto imperial estaba a punto de llegar. Los regalos de boda del palacio fueron llevados al patio, llenándolo hasta los topes. Me quedé atónito. No había sucedido nada de esto en mi vida anterior.
El eunuco que entregó el edicto imperial lo leyó en voz alta, y el patio quedó en silencio. Nadie se adelantó a recibirlo. Miré a mi alrededor y vi una mezcla de emociones en los rostros de todos. Mi padre parecía furioso. Mi madre, preocupada. Mi hermano mayor estaba atónito. Mi hermano menor, confundido. Y Quisuran tenía una expresión de anticipación. Nunca antes me había dado cuenta de lo profundos que eran sus pensamientos y su resentimiento. Después de todos estos años en la familia Kui, podía ver cómo la familia entera era destruida sin pestañear. Di un paso al frente con calma y acepté el edicto imperial. Este humilde sirviente agradece al emperador su amabilidad. A partir de ese momento, dejé de ser la hija mayor de la familia Kui para convertirme en la concubina imperial Kui en palacio. Me dirigí al eunuco y le pregunté, ¿puedo solicitar que algunas personas se queden aquí para informarme sobre los asuntos del palacio? El eunuco, como era de esperar, accedió. Con este acuerdo, mi padre ya no podía obligarme a suicidarme para preservar la reputación de la familia Kui. Al regresar a las habitaciones interiores, mi padre me abofeteó con fuerza. ¿Cómo pudo la familia Kui producir una criatura tan desvergonzada como tú? Respondí con calma, padre, desobedecer un edicto imperial es un delito capital. Se burló. Una mujer es una mujer. Ninguna educación la hará útil. Luego desahogó su ira contra mi madre, acusándola de no haber criado bien a sus hijos. Sí, mi padre había dicho lo mismo en mi vida anterior. Él me había educado desde pequeña, así que reconoció como era natural, que los poemas y ensayos que Xia Pinguin había usado para alcanzar la fama los había escrito yo. Sin embargo, a pesar de su habitual énfasis en la integridad de los eruditos, mi padre no menospreció a Xia Pinguin por ello. Al contrario, me dijo que una mujer, por mucho que lea, no puede poner en práctica sus conocimientos. De esta manera, al menos tu talento no se desperdicia. De joven siempre elogiaba mis estudios en mi interior, incontables veces, sobre cómo no había nacido hombre. En aquel entonces, no lo entendía. Al final, mi padre me dejó con una sentencia definitiva si insistía en entrar al palacio. Él rompería todo vínculo conmigo como su hija. Por las noches mi madre me aplicaba con cuidado una medicina en las comisuras de los labios, hablando siempre bien de mi padre y preocupándose por los profundos muros del palacio. Si perdía el apoyo de mi familia, ¿qué sería de mí? Quisiran, sin embargo, estaba absorta en sus propios pensamientos. Hermana, ¿cómo les irá a las demás hermanas de nuestro clan? Temía que manchara la reputación de la familia Kui y afectara los matrimonios de las mujeres Kui. La miré con indiferencia. Mi padre ya había dicho que ya no soy una mujer Kui. Mi madre me dio una palmadita en la cabeza. Tonterías. Tu padre solo estaba enfadado. Pero sabía que no hablaba por enfado. Antes de irme me prohibió despedirme, demostrando claramente su determinación de cortar lazos conmigo. Pero mi hermano menor vino en secreto. Me dio un paquete de pasteles de flor de algarrobo. Los hacía mi propia madre. Antes, cuando florecían las flores de algarrobo, nos llevaba a nuestros hermanos a recogerlas, hacía pasteles de algarrobo y los compartía con nosotros. Tenía los ojos rojos. Hermana mayor, mi madre dijo que nunca más podrás comerlos. Recordé mi primera vida. La familia Kui fue destruida, mi padre se estrelló contra la muralla de la ciudad y mi hermano mayor lo siguió. Y mi hermano menor, Xia Pinguin, lo convirtió en un tambor de piel humana. Tocó cuentas en mi funeral, todo porque sentía que me había tratado mal, que había llegado al poder alimentándose de la carne y la sangre de la familia Kui. En ese momento deseé convertirme en un espíritu vengativo, devorando su carne y la de Quisiran día y noche. En mi vida anterior perdí la oportunidad de vengarme, pero esta vez no. Pero la vida en el palacio fue inesperada. El nuevo emperador, Xiaoyu, me ofreció una noche de bodas y bebió el vino de la unión conmigo. Su aspecto era algo feroz, pero sus palabras eran cautelosas. El decreto imperial fue emitido por mi madre a mis espaldas. Ella supo que las familias aristocráticas me preocupaban. Así que se le ocurrió este plan. Desconoce las enseñanzas ancestrales de la familia Kui. Sé que es injusto contigo, pero de ahora en adelante seremos familia. La emperatriz y la emperatriz viuda no son muy instruidas, pero no tienen malas intenciones.
Las familias aristocráticas siempre dicen que nació en la miseria, ascendió al trono injustamente, es inculto y desconoce las normas de etiqueta. Pero nuestro primer encuentro me brindó una calidez que nunca había sentido en mi vida. Mientras nos acostábamos me susurró al oído, no tengas miedo, te trataré bien. Recordé vagamente mi noche de bodas con Xia Pingying. Me mordí el labio inferior y me dije, Qi, debes vivir bien en esta vida. Al día siguiente fui a presentar mis respetos a la emperatriz y a la emperatriz viuda. Al llegar al Palacio Fénix Zhao, la emperatriz viuda también estaba presente. El palacio estaba escasamente decorado, incluso con un aire algo informal. La emperatriz y la emperatriz viuda vestían sus mejores galas, sentadas erguidas, pero sus expresiones no parecían muy alegres. El uso excesivo de oro y plata era simplemente excesivo, y su gusto dejaba mucho que desear. Les hice una reverencia, pero nadie me pidió que me levantara. Las mujeres de familias nobles son estrictamente disciplinadas desde pequeñas, así que no me atreví a armar un escándalo. Pero como la emperatriz y la emperatriz viuda no fueron amables conmigo, sabía que mi vida no sería fácil. Parecía que esta vida sería dura para mí. Oí toser a un sirviente de palacio y la emperatriz viuda por fin habló. Oh, levántate, levántate. La noble consorte no necesita ser tan formal. Ella explicó, estaba admirando la horquilla y el tocado de la emperatriz consorte y olvidé decirte que te levantaras. La emperatriz asintió. El arco de la emperatriz consorte era realmente hermoso. Era mejor que cualquiera de los funcionarios del palacio. Quedé fascinado. Entonces se dio cuenta de su error y dijo, no quise compararte con los funcionarios del palacio. ¡Qué interesante! Llevo poco tiempo en el palacio, pero ya he notado mucha corrupción en la casa imperial. El harén de Xiaoyu es tan pequeño, pero los sirvientes del palacio siguen siendo manejados de forma caótica. Alguien incluso ha manipulado mis raciones. Solo quiero vivir una vida cómoda. Obligué al jefe del departamento de la casa imperial a acompañarme a ver a la emperatriz. Al principio parecía apática, pero cuanto más escuchaba, más animada se volvía. Después de que todos se fueran, me tomó la mano con una mirada penetrante. Eres buena manejando las cosas, ¿verdad? De ahora en adelante te confiaré los asuntos del palacio. Respondí solemnemente, emperatriz, las concubinas solo pueden ayudar. Ceder la autoridad del palacio haría que el mundo pensara que la emperatriz ha perdido su virtud. La mirada de la emperatriz se ensombreció. Mi padre dejó claro que ser emperatriz no es nada problemático. Su padre había luchado junto a Xiaoyu para establecer. Así que la emperatriz solo podía ser ella, pero para asegurar mi futuro, no tuve más remedio que tomar las riendas. Cuando llegó Xiaoyu, yo todavía le estaba enseñando a la emperatriz a revisar las cuentas del departamento de la casa imperial. Se distraía con demasiada facilidad. Decía que sus padres eran iluminados y siempre la habían dejado seguir su propio camino. Podía blandir la espada, montar a caballo e incluso acompañar a su padre al campo de batalla, pero no podía encargarse de los asuntos del hogar. Xiaoyu vio la expresión de tristeza de la emperatriz y rió con ganas. La emperatriz ahora comparte mi situación. Al notar mi confusión, la emperatriz explicó con una sonrisa burlona. El emperador no leyó muchos libros de niño y ahora su tutor lo obliga a estudiar a diario. Sin embargo, Xiaoyu cambió de tema. Tengo entendido que la familia Qi tiene una sólida formación académica. ¿Puedo también pedirle consejo a la emperatriz? Mis ojos se iluminaron. Sabía que mi oportunidad había llegado. Xiaoyu anunció 3 años adicionales de exámenes imperiales, pero los jóvenes aristocráticos se negaron a participar. Me sorprendió un poco. Su Majestad, pensé que pensaría que las familias aristocráticas solo dependían de las bendiciones de sus antepasados. Xiaoyu sonrió levemente. Los guerreros tienen su utilidad y los eruditos la suya. Los hijos de familias humildes son buenos, pero las familias aristocráticas también tienen sus propias habilidades. Le recomendé a Wang Benyuan, el hijo menor de la familia Wang. La familia Wang era relativamente abierta entre las familias aristocráticas, y Wang Benyuan era hijo de un padre anciano, por lo que no era muy disciplinado y tenía un carácter libre.
Si enviamos a alguien para persuadirlo y provocarlo un poco, haciéndole temer que no apruebe los exámenes contra la gente común, seguramente se presentará a los exámenes en secreto. Y si hay uno, habrá más. Xia Pingying se preocupaba mucho por su reputación y siempre se había mostrado indiferente a la fama y la fortuna. En mi vida anterior, se hizo famoso gracias a mi poesía y prosa, y el palacio tuvo que enviar emisarios 3 veces antes de que aceptara un puesto oficial. No aprobó los exámenes imperiales, pero recibió un favor especial, y con el apoyo de la familia Cui, se convirtió sin problemas en el nuevo aristócrata líder de las familias aristocráticas. Pero en esta vida, si Wang Benyuan alcanzaba la cima y se convertía en el primero en entrar en la aristocracia para Xiaoyu, probablemente le resultaría difícil mantener su arrogancia. Wang Benyuan en efecto salió victorioso consiguiendo el primer puesto en los exámenes provinciales. La familia Wang no solo lo aceptó, sino que incluso ofreció un banquete. Algunos parientes lejanos también se unieron. Solo unas pocas familias prominentes, incluida la familia Cui, permanecieron neutrales. Al regresar al palacio vi a Xiaoyu junto a mi escritorio. Se me encogió el corazón. Había olvidado recoger el ensayo que había escrito para el examen de palacio. Por muy accesible que fuera Xiaoyu, jamás toleraría que el harén se entrometiera en política. De hecho, parecía severo. Sin embargo, habló primero diciendo, «Te contuviste». Me culpó por nunca haberle hablado de estos asuntos. Dijo que las mujeres también poseen sabiduría propia. Un gobernante incompetente culparía a las mujeres o a factores externos de sus fracasos. Me sacó del palacio disfrazado para visitar a la gente común. Fuimos a los campos a observar a los campesinos trabajando. Dijo que la pregunta del examen imperial de este año el gobernante es la luz, el pueblo es el fundamento trataba precisamente de esto. Esta fue la razón de la caída de la dinastía anterior. También fue la aspiración de toda la vida de él y de su padre. Al pronunciar estas palabras, sus ojos brillaron con fuerza. Aunque solo viví 10 años en mi primera vida, supe que los 4 mares estaban en paz y que la gente era feliz sin tener que abandonar mi hogar. Pero Xia Pingying aún lo menospreciaba en su corazón, debido a los antecedentes de Xiaoyu y su humildad hacia los demás. Lo menospreciaban. Ahora entiendo lo ridículo que es el orgullo y la terquedad de las familias aristocráticas. Sin embargo, al regresar al palacio, nos topamos de repente con un asesino. Xiaoyu ordenó a los guardias que me protegieran, pero no se dio cuenta del hueco que había tras él. En el último momento corrí hacia él, pero se giró para protegerme, bloqueando la espada con el brazo. Me abrazó fuerte con una expresión de pánico que nunca antes había visto. Susurró suavemente, «No puedo dejar que te vuelvan a hacer daño». Pregunté confundida, ¿qué? Nada. Xiaoyu y yo nos llevábamos cada vez mejor. Pero después de más de un año en palacio, yo seguía sin concebir. La emperatriz tampoco. Por supuesto que no, porque Xiaoyu y ella ni siquiera consumaron su matrimonio. Su amado murió en el campo de batalla, y su padre dijo que su familia debía enviar a una hija al palacio. Ella pensó, entonces me iré. Pero ella y Xiaoyu se conocían demasiado. En el pasado, lo regañaba como si fuera su hermano menor. El día de su boda, se miraron fijamente, incapaces de dar ese último paso. Siempre me decía que si alguna vez quería ser emperatriz, dejaría el palacio y viviría en libertad. Pero sabía que eso no era posible. Su padre ostentaba el poder militar, y con ella en el trono de la emperatriz, la familia Xiao podía estar tranquila. El ministro sugirió ampliar el harén, pero Xiaoyu rechazó la idea, alegando el descontento de las familias aristocráticas. Cuando me lo mencionó le dije, Su Majestad quiere ganarse el corazón del pueblo rápidamente. Seleccionar concubinas es sin duda el mejor método. Salió furioso. Quedé completamente desconcertado. La emperatriz lo oyó y sonrió, dándome un golpecito en la frente. ¿Qué crees que es para ti? Me quedé sin palabras al ver que no lo entendía. La emperatriz bajó la voz y dijo, Su Yi, le gustas. Pero no vine por amor. Consideraba a Xiaoyu un confidente. El ensayo que Xia Pingying elogió en su primera vida, y que le valió el favor de Xiaoyu, fue fruto de mi esfuerzo. Xiaoyu dedicó 10 años a implementarlo, e incluso lo hizo mejor de lo que imaginaba. Viví una vida tan despreciable.
Aún así me sentía agradecido de que él hubiera traído consigo el mundo pacífico y próspero que siempre había deseado. Xiaoyu finalmente se negó a participar en la selección imperial. Pero desde que la emperatriz me lo señaló, me sentía incómodo cada vez que lo veía. En mi primera vida, Xia Pingyin y yo nunca habíamos sentido un amor romántico. La familia Cui jamás habría enseñado tales cosas. He leído muchísimos libros y vivido 2 vidas. Sin embargo, sigo sin entender qué significa amar a alguien. Cuando Xiaoyu me mira, es como si contemplara un tesoro preciado que había perdido y encontrado. ¿A esto le llaman amor? En los exámenes imperiales de ese año, Xia Pingyin fue eliminado. Esto se debió a que el mejor estudiante del año anterior no fue Wang Benian, sino su primo Xia Pingwan. Ingresó en la Academia Anlin, el sueño de todo erudito. Nunca toleraba que nadie eclipsara su brillantez. Sin embargo, Xia Pingyin quedó en segundo lugar. Los rumores se extendieron entre la gente. La emperatriz viuda habló una vez de matrimonio con Xia Gongzi, lo cual desagradó al emperador, de ahí la supresión de su rango. De lo contrario, con su extraordinario talento, ¿cómo podría haber reprobado el examen? El emperador simplemente está actuando mecánicamente para apaciguar a las familias aristocráticas. Nunca volverá a haber un erudito de alto rango ni un tercer puesto de una familia aristocrática como el año pasado. Xia Pingyin probablemente no entendía por qué no había llegado al primer puesto. Estaba seguro de que yo había interferido. Así que quería usar la opinión pública para presionar a Xiaoyu. No sabía que le había recomendado a Xiaoyu varios examinadores. Todos eran funcionarios leales y de mente abierta. Considerarían el ensayo de Xia Pingyin demasiado recargado y superficial. Debo extinguir por completo el camino al éxito de Xia Pingyin. De hecho, lo que realmente conmovió a Xiaoyu en mi vida anterior fue el ensayo que tuve que atribuir a Xia Pingyin. También fue el prestigio del clan Cui en los corazones de los eruditos de todo el reino. Ahora que Xia Pingyin lo ha perdido todo, ya no puede ganarse el favor de Xiaoyu. Esta vez las preguntas del examen de palacio eran prácticas, poniendo a prueba las opiniones de los candidatos sobre la conservación del agua, la agricultura y los impuestos. Si bien los jóvenes aristocráticos pueden tener una buena educación, desconocen poco las preocupaciones del pueblo llano o las intenciones del emperador. Una vez que las conexiones personales se entrelazan con los asuntos de Estado, el asunto ya no puede mantenerse a la sombra. Sin embargo, Xiaoyu, de forma sin precedentes, hizo públicos los temas de los exámenes de palacio y los ensayos de los candidatos. El ensayo de Xia Pingyin sigue siendo controvertido. Fue un ensayo que los académicos elogiaron sin cesar, pero las personas con mentalidad práctica negaron con la cabeza. Xiaoyu aprovechó esto para dejar una pregunta en la mente de todos: ¿cuál es el propósito de estudiar y buscar la erudición? Xia Pingyin, al encontrar un camino bloqueado, se atrevió a recorrer otro camino hacia el éxito. A pesar de no estar entre los 3 primeros, Xia Pingyin atrajo la atención de la hija del rector. No era de extrañar. Después de todo, la apariencia y el encanto de Xia Pingyin siempre habían atraído a las mujeres. El canciller adoraba a su única hija, quien nació en edad avanzada. No pudo resistirse a los deseos de su hija y estuvo dispuesto a arriesgarse a ofender al emperador para allanar el camino a Xia Pingyin. Ingresó a Xia Pingyin en la Academia Anlin. Xiaoyu me dijo que el canciller fue uno de los primeros funcionarios de alto rango de la dinastía anterior en rendirse. Debo tratarlo con respeto. Aún se sentía limitado en la corte. Sin embargo, Xia Pingyin había ingresado a la Academia Anlin gracias a sus contactos. Por lo tanto, naturalmente enfrentó oposición, pero fue muy paciente. Y con la intervención del rector, su situación mejoró significativamente. Fruncí el ceño ligeramente. Xiaoyu dudó. ¿Qué opinas de este hombre? ¿Qué podía decir? Compartíamos la misma cama, pero albergábamos un odio profundo. Al final, solo pude decir que este sirviente no lo conocía. Pero, como era natural, me importaba y tenía la intención de enviarle un regalo. En su vida anterior, tenía una amiga íntima llamada Ongxiu, quien era la principal cortesana del burdel Banu Aglu. Era hija de un funcionario caído en desgracia y vendía su arte, pero no su cuerpo. Xia Pingyin era el único hombre al que admitía en su círculo íntimo. El mundo era indulgente con los hombres y la historia de Ongxiu,
que le daba un aroma especial a la vida de un hombre, fue descartada con risas. Pero la madre de Xia, que se tenía en alta estima, me culpaba por no haber podido conquistar el corazón de su esposo. Todas las demás mujeres me miraban como una broma. Más tarde supe que ella y Xia Pingyin tenían una conexión en el pasado. Nunca olvidaré que cuando estuve gravemente enferma, Xia Pingyin no se preocupó por mí y aún así la acogió en su casa. Al verme fingió sorpresa. ¡Ay, la tez de la dama es tan pobre! El vergonzoso lodo parecía arrastrarme por todo el cuerpo. Sin embargo, los cuentos populares cantaban sobre su amor. Desafortunadamente en esta vida, jamás tendrían una historia tan conmovedora. Xia Pingyin pasó una noche apasionada con Hongxiu en el pabellón Banua, lo que enfureció al marqués de Annal, quien había sido rechazado por Hongxiu en repetidas ocasiones. Abrió la puerta de una patada y arrojó a Xia Pingyin desde el segundo piso. Hongxiu ya no era una luna inalcanzable y por lo tanto perdió su mayor valor. Ideé un plan para atraer a Xia Pingyin al pabellón Banua, sobornando a una criada que servía a una chica bajo Hongxiu. En ese momento Xia Pingyin y Hongxiu se reconocieron. Les envié una poción de amor. Luego eché leña al fuego informando al joven mimado. Ahora que la familia Cui ha desaparecido y la mansión del primer ministro ha desaparecido, ¿a dónde puede ir Xia Pingyin para encontrar su escalera al éxito? Xia Pingyin es como un saltamontes en otoño. Pensé en mi familia, que está lejos en Qinghel. Desde que entré al palacio, no he recibido ni una sola carta de casa. Si puedo proteger a la familia Cui y mantenerla a salvo en esta vida, habré cumplido con mi deber filial. ¿Qué debo hacer? Ya hice lo que debía buscar. Aún no lo he buscado. Coloqué deliberadamente antiguas reliquias familiares en un lugar visible. Xiaoyu me preguntó por ellos, y yo le hablé de mi pasado. Desde pequeño, llevé las esperanzas de mi familia, con un sinfín de lecciones que estudiar cada día. Conforme fui creciendo, aprendí a administrar el hogar junto a mi madre. Mi padre era estricto conmigo y mi madre solo sabía cocinarme más sopa. Xiaoyu dijo, pero aún así querías verlos, ¿verdad? Así que, como se acercaba mi cumpleaños, Xiaoyu autorizó expresamente a la familia Cui a venir a la capital para reunirse conmigo. La familia Cui respondió que mi madre no se encontraba bien y no podía viajar. Pero Xiaoyu, por mi bien, fue a Qinghel en persona. Cumplió su misión, pero al regresar no parecía muy contento. Me abrazó con ternura. Xiaoyu, te trataré muy bien de ahora en adelante. El temperamento de mi padre no le permitía ocultar sus sentimientos. Sentí como si me hubieran golpeado el corazón por primera vez. En el banquete celebrado en palacio para la familia Cui, también asistió la emperatriz viuda. Sin embargo, tales honores solo aumentaron la arrogancia de mi padre. En el 14º año de Yongle, asistí una vez a un banquete de estado, y aún no lo olvido. Ese año el palacio celebró con el pueblo, invitando a numerosos eruditos íntegros. Como resultado, las festividades fueron extravagantes y los rituales extremadamente elaborados. Sin embargo, tanto los eruditos como la familia real creían que esta era la muestra apropiada de la grandeza de una gran nación. Mi hermano mayor parecía algo incómodo, pero su habitual obediencia a mi padre no le dejó otra opción que guardar silencio. Hablé. El emperador es devoto del pueblo y el palacio es frugal en sus gastos. El agua puede impulsar un barco, pero también puede volcarlo. Si no fuera por esto, no estaríamos en esta situación. Mi padre estaba furioso, pero se contuvo, consciente de que estaba en presencia del emperador, y dijo, ¿cómo te he enseñado? ¿Cómo te atreves a criticar al gobierno? Antes de que pudiera responder, Xiaoyu sonrió y dijo, la emperatriz viuda es una persona culta y me ha dado mucha información. Todo es gracias a las enseñanzas del señor Cui. Mi padre replicó, es solo una mujer. Xiaoyu lo interrumpió sin hacerle ninguna mueca. El señor Cui enseña etiqueta, pero una vez que la emperatriz viuda entró en la familia imperial, dejó de estar bajo su tutela. Lo que no dijo fue que ya no soy su hija, sino su súbdita. Mi padre lo comprendió con el rostro sombrío, pero no pudo decir nada más. En ese momento, la emperatriz viuda usó su enfermedad como excusa para despedir a todos. Al irse, mi madre me miraba constantemente con los ojos llenos de mil emociones. Sin embargo, la mirada de Cui Suren seguía fija en Xiaoyu.
Mi padre creía que me casaba con alguien de la familia Xia por dinero, pero no sabía que su hija menor tenía un potencial aún mayor. Por supuesto, tenía que cumplir los deseos de mi buena hermana. Le pregunté a mi hermano mayor: hermano, ¿sabes cuánto grano se producía por mu de tierra en la dinastía anterior? Esto lo dejó perplejo. Un mu de tierra produce un sure de arroz, y una persona necesita 2 sure de arroz al año. Pero ahora, la producción ha alcanzado los 2 sure. Mi hermano mayor se quedó perplejo al comprender por qué decía esto. Suspiré. La gente común trabaja día y noche, solo para tener que comer. Hermano, ¿para qué crees que estudiamos? ¿Para dejar obras intemporales o para ascender en la nobleza? Por fin entendió lo que intentaba decir. Su voz delataba su determinación. Se trata de establecer un corazón para el cielo y la tierra, de forjar un destino para el pueblo, de continuar las enseñanzas de los sabios de antaño y de traer la paz a todas las generaciones futuras. Regresaré al clan y debatiré esto a fondo con los eruditos. Mi hermano menor admiraba mucho a Xiaoyu e incluso insistió en que quería aprender artes marciales y unirse al ejército. Mi padre palideció al oír esto. Para él, todas las profesiones eran inferiores, y solo la erudición era noble. Xiaoyu ya no lo consentía. Sonrió y le alborotó el pelo a mi hermano menor. Muy bien. Precisamente porque los soldados sacrifican sus vidas en el campo de batalla, los eruditos pueden estudiar en paz. Mi hermano mayor también dijo: tienes grandes aspiraciones, incluso mayores que las mías. Mi padre era un típico líder de clan que no toleraba la disidencia, pero sus hijos elegían caminos que él despreciaba. Supongo que era su forma de rebelarse contra él. Pero esta vez, no los reprendió. En cambio, insinuó su deseo de enseñar en la Academia Imperial. Incluso quiso concertar una boda para Kuisuran en la capital. Así que, salvo el hermano mayor, todos tuvieron que establecerse en la capital. Esto finalmente me dio la respuesta que buscaba. En un monasterio zen a las afueras de la capital, vi por casualidad a mi padre rindiendo homenaje a Xia Pinyin. No pude evitar sentir un escalofrío. Siempre me había parecido inusual la actitud de mi padre hacia Xia Pinyin. Incluso me preguntaba si mi padre había tenido una relación con la madre de Xia Pinyin cuando era joven. Por eso la amaba y por extensión, amaba a su hijo. Por eso siempre me decía que fuera paciente y obediente. Pero ahora parece que no fue así. Aún así, mi padre incluso menospreciaba a Xiaoyu. ¿Quién podría hacerle inclinarse en señal de respeto? Lo único que realmente le importaba era la dinastía anterior. Espera, es la dinastía anterior. Incluso si eliminamos todo rastro, aún podría haber alguien que se escape. Cuando regresé al palacio, Kuisuran ya me estaba esperando. Había venido a verme casi a diario. La primera vez que entré al palacio, sus ojos escudriñaban con avidez los alrededores. Intenté elegirle algunas familias respetables, pero las rechazó a todas con diversas excusas. Siempre le ha encantado competir conmigo. ¿Cómo me reprimirá esta vez? Solo hay una opción, Xiaoyu. Por eso le preguntó discretamente sobre sus preferencias y su paradero. Hoy no fue diferente. Al enterarse de que Xiaoyu vendría a cenar conmigo, se quedó un rato y se negó a irse. Así que envié a alguien para que invitara también a la emperatriz. Antes de que Xiaoyu y yo pudiéramos decir nada, la emperatriz, con su carácter directo, ya no soportó las miradas coquetas de Kuisuran. Preguntó directamente: la señorita Kui parece tener una dolencia ocular. ¿Deberíamos llamar al médico imperial? Kuisuran esbozó una sonrisa incómoda. Entonces empezó a charlar sin importancia. En aquel entonces tenía una buena amiga. Su esposo, por alguna razón, se aprovechó de su enfermedad y empezó una aventura con su hermana menor. Estaba tan furioso que le rompí las piernas a ese hombre. La expresión de Xiaoyu se congeló y casi me río a carcajadas. Le sonrió dulcemente a mi hermana menor. Señorita Kui, busque a Ubaxia en WeChat. Quienes lo entiendan sabrán que este hombre realmente merecía su destino. Kuisuran se quedó sin palabras. Esto. Estaba tan asustada por la emperatriz que no terminó su comida y se fue temprano. Se decía que tenía pesadillas toda la noche.
Me burlé para mis adentros. Esto era solo el principio. Sin embargo, esa noche Xiaoyu me inmovilizó y me atormentó toda la noche. Kuisuyi, yo también soy exigente. En lugar de ir con la emperatriz, ven a mí. Te complaceré. Cuando volví a ver a mi padre, usé el matrimonio de Kuisuran como prueba. Un erudito renombrado sin poder, un noble sin influencia, o un ministro de alto rango con poder militar. De hecho, prefería esto último, a pesar de que ese general era un soldado raso, analfabeto y poco atractivo. Su ambición era tan grande que otros podrían pensar que solo me estaba allanando el camino. Pero yo sabía que lo hacía por Xia Pingyin, incluso a costa de su propia hija. Quizás la culpa de la caída de la familia Kui en su primera vida no fue inventada por completo por Xia Pingyin. Pero estaba tan decidido a allanar el camino para Xia Pingyin, porque Xia Pingyin quería destruir a la familia Kui. Le dije a Kuisuran que mi padre quería casarla con el general Ma. En cuanto a quién era este general, podía ir al campamento imperial a las afueras de la capital para descubrirlo por sí misma. Cuando Kuisuran volvió a entrar en el palacio, su rostro estaba pálido. Quizás no solo había preguntado, sino que lo había presenciado con sus propios ojos. Se arrodilló ante mí por primera vez con genuina sinceridad. Hermana, no quiero que hagas esto. Ayúdame, por favor. Seguía sonriendo al recordarme. Mi hermana solo te tiene a ti como hermana menor, claro que te ayudaré. Pero las intenciones de mi padre. Habló con cierto resentimiento. Si no hubieras insistido en desafiar a nuestro padre entonces, no estaríamos viviendo esta buena vida ahora. Fue porque el edicto imperial ya había llegado. Así que mi padre no tuvo más remedio que aceptar. Los ojos de Kuisuran se iluminaron. Me acerqué a su oído y le susurré, el príncipe heredero del marqués de Annam, Lumin, es guapo y romántico. Ama a las mujeres con talento y asiste con frecuencia a los encuentros poéticos en el pabellón Huayin. Este príncipe fue muy famoso en su vida anterior. Engatusaba a las chicas para que perdieran su virtud, las llevaba de vuelta a la mansión del marqués y se volvía contra ellas, torturándolas y humillándolas en la cama. Pero era el único hijo del marqués, así que siempre lo ocultaba muy bien. Más tarde se casó con la hija única del general de la frontera norte, quien tenía profundos vínculos con la familia del marqués. Esa chica era aún más cruel. Y después de la boda, se unió a él para abusar de sus concubinas. No fue hasta que una de ellas aprovechó la oportunidad para escapar que la verdad salió a la luz. Xiaoyu estaba furioso. Xia Ping me lo contó y se maravilló. Para entonces el matrimonio ya estaba arreglado, pero Lumin seguía actuando como un hombre bondadoso y cariñoso con todas las mujeres, incluso aceptando a cualquiera que se cruzara en su camino. Con mi deliberado apoyo, mi padre parecía haber elegido con acierto al general Ma. Lumin era la mejor opción para Kuisuran en su desesperada situación. Siempre había confiado en que Lumin también le haría creer que rompería el compromiso por ella. Por un lado, Kuisuran buscaba desesperadamente una salida. Por otro lado, Xiaoyu finalmente descubrió la verdadera identidad de Xia Pingyin. Era el hijo póstumo de una concubina del príncipe heredero del ex emperador. Su madre había escapado durante el caos y fue salvada por la madre de Xia, quien acababa de perder a su hijo. Lo comprendí todo al instante. Mi padre debió saber desde el principio que consideraba a Xia Pingyin su único vínculo con la antigua dinastía. Él creía que ese era el verdadero linaje, y todo lo que hacía era restaurar el orden. El último linaje restante de la antigua dinastía era, naturalmente, mucho más valioso que yo. Como mujer, no podía cumplir mis ambiciones, no podía alcanzar la inmortalidad y ni siquiera podía continuar su linaje. Insistió en casarme con Xia Pingyin solo para usarme como instrumento de apoyo. Qué insensato de mi parte pensar en mi vida anterior que Xia Pingyin había usado mi conexión con la familia Kui para ascender al poder. Pero en realidad, incluso sin mí, mi padre habría movilizado a todo el clan para allanarle el camino. Ahora que sé la verdad, me siento aún más desconsolado y resentido. Xiaoyu me abrazó con ternura. Si solo es él, prometo que la familia Kui se salvará. Tras descubrir los secretos ocultos, Xiaoyu planeó esperar el momento oportuno y erradicar por completo los restos de la dinastía anterior. Sin embargo, al profundizar en la investigación, se descubrió un secreto impactante. Xia Pingyin no es linaje del difunto príncipe heredero.
Fue esa concubina la que cometió adulterio. Estoy deseando ver la expresión en el rostro de mi padre cuando descubra la verdad. Arruinó mi vida en la primera vida por este hijo ilegítimo, me quitó la vida en la segunda y ahora planea sacrificar a otra hija en la tercera. Y Kui Suran es aún más astuta de lo que pensaba. Está embarazada. Según los estándares convencionales, debería ser llevada a la mansión en un palanquín para convertirse en concubina. Sin embargo, el marqués de Annam debía considerar la reputación de la familia Kui y de la concubina imperial, pero no podía faltar a su palabra a la familia del general. Mi padre nunca imaginó que Kui Suran haría algo así. Kui Suran se arrodilló en el suelo y lloró. Me equivoqué. Realmente no sabía nada. Mi padre tiró a Kui Suran al suelo de un manotazo y la empujó hacia mi madre. ¡Qué hija tan maravillosa has criado! Los hijos no nacen solo de mujeres, y educar a los hijos no es solo responsabilidad de ellas. Cuando algo sucede es como si los hombres no tuvieran nada que ver. Los llevé a ver a Xiaoyu, y el marqués de Annam y su hijo también estaban allí. Dije con indiferencia, príncipe, mi hermana dice que no sabe nada. ¿Qué tiene que decir? Kui Suran no esperaba que se lo dijera directamente y palideció. El rostro del marqués de Annam cambió. Una cosa era tener una aventura secreta con alguien a quien amabas, pero otra muy distinta era engañar a la hermana menor de la emperatriz. ¿Quién era la hija legítima del clan Kui? Inmediatamente sacó la carta manuscrita y el pañuelo de Kui Suran como prueba. Mi padre estaba tan enojado que no podía ponerse de pie. No le di una buena educación a mi hija. Dejo que el marqués se encargue de ella. Kui Suran se abalanzó sobre mí. Hermana. Hermana. Sálvame. Miré al marqués de Annam. ¿Qué piensas hacer? El marqués de Annam dijo que ya había negociado con la mansión del general y que se casaría con Kui Suran como concubina, pero le pidieron que entrara primero. Eso era justo. Kui Suran respiró hondo, aliviada. Debió creer que había ganado la apuesta, pero no sabía cuánto perdería en el futuro. Este asunto no podía ocultarse y Xiaoyu temía que manchara mi reputación, así que quiso ocultarlo. Pero le dije que no era necesario. Cuando alguien muere, su fama es insignificante. Pero Kui Suran, quiero que todo el mundo sepa quién es y cómo entró en la mansión del marqués de Annam. Quiero que nunca pueda mantener la cabeza alta en las altas esferas de Dingjin. Xia Pingying debe haberse vuelto loca. Ya no actúa como en su vida anterior, tomándose las cosas con calma, por un trono que nunca fue suyo. Se ha aliado con los rebeldes de la antigua dinastía y ha conspirado con los Yu del norte. Esta noticia la trajo el joven que una vez fue el amado de la emperatriz. Tras años separados, ya no son los jóvenes que eran. Él no murió. Simplemente fue a los Yu del norte como espía, usando su plan contra ellos. Cuando Xiaoyu me lo contó, la emperatriz aún no lo sabía. No se atrevió a decirlo. Temía que la emperatriz lo azotara de inmediato. No tuve más remedio que ir en su lugar. La emperatriz se quedó paralizada un instante, y al instante sus ojos se llenaron de lágrimas. No está muerto. Eso es realmente maravilloso. El resto ya no le importaba. La emperatriz lloraba y reía, insistiendo en que me quedara a pasar la noche para contarle su historia. Últimamente me canso y me da sueño con facilidad, no soporto el olor a aceite, y mi menstruación lleva más de un mes de retraso. Al ver el pescado en la mesa, no pude evitar sentir náuseas de nuevo. Los ojos de la emperatriz brillaron de alegría al llamar al médico imperial, quien confirmó mi embarazo. Me sentí aturdida. No sabía si podría ser madre. Esta es una noticia doblemente buena. Date prisa y díselo a la emperatriz viuda y al emperador. La detuve diciéndole que era demasiado tarde hoy y que se lo diría personalmente a Xiaoyu mañana. La emperatriz sonrió con picardía. Pero al día siguiente, antes de que pudiera hablar, Xiaoyu dijo que iba a dirigir las tropas personalmente. Me tragué las palabras y fruncí el ceño. Xiaoyu me consoló. Llevamos años preparándonos para esto con mi padre. Esta vez, sin duda, conquistaremos el reino del norte. En cuanto a la capital, solo les dejo que jueguen un rato. Hasta que Xiaoyu se fue, no le conté sobre mi embarazo.
Durante el tiempo que estuve en palacio, él siempre estuvo a mi lado. No podía ser una carga para él. Quería que no tuviera preocupaciones. Tras la partida de Xiaoyu, se avecinaba una tormenta en la capital. Llamé a mi padre al palacio con el pretexto de las órdenes de la emperatriz viuda. Al verme, frunció el ceño y me regañó. ¿Por qué estás aquí, emperatriz? Esto no es apropiado. Fruncí el ceño. Es mucho más apropiado que una rebelión de traidores. Su rostro palideció. ¿Qué quieres decir?, pregunté de nuevo. ¿Para ti, es tan importante el linaje? El linaje de la dinastía anterior es el legítimo. Una hija que no puede continuar el linaje puede ser sacrificada a voluntad. Su rostro se ensombreció. ¿Cómo te atreves? Agité la mano, ordenando que trajeran a los sirvientes del palacio oriental de la dinastía anterior y a los de la familia Xia. Le expliqué detalladamente los antecedentes de Xia Pingying. Su rostro palideció aún más. Hasta que se desplomó en el suelo. Demasiado débil para mantenerse en pie. Negó con la cabeza, murmurando, imposible. Esto no puede ser verdad. Respondí fríamente, aunque no perteneciera a la dinastía anterior, su complicidad con los vietnamitas del norte lo incapacita para ser emperador. Mi padre abrió los ojos de par en par. ¿Qué complicidad con los vietnamitas del norte? Lo miré con desprecio. Ya no malgasto palabras. Entrega la lista de traidores. Y podrás perdonar a los inocentes del clan Chui. Levantó la cabeza. El clan Chui jamás se aliará con los traidores. Me burlé. Entonces a partir de ahora, serás el líder del clan Chui. Puse a mi padre bajo arresto domiciliario. De todos modos, no esperaba obtener nada de él. Los espías de Xiaoyu ya habían investigado la mayor parte. Era solo para darle una última oportunidad, en agradecimiento por haberme criado. Medio mes después de su partida, probablemente ya se había enfrentado a los Yu del norte. Xia Pingying lideró a las fuerzas rebeldes en un levantamiento. Avanzaron con fluidez. La emperatriz viuda nos llevó a mí, y a la emperatriz a enfrentarlo en el salón. Xia Pingying fue seguido por sus antiguos ministros. Con aspecto triunfal, el salón está rodeado. Soy el huérfano del difunto príncipe heredero. Hoy restauraré el orden. Entonces me miró. Chui Siji, se suponía que eras la emperatriz. ¿Te arrepientes? La emperatriz me susurró, no quería ser emperatriz, ¿verdad? Si yo quería ser emperatriz o no, es otra cuestión. Pero ella, en efecto, no era la adecuada para el papel. La emperatriz viuda aplaudió. El comandante de la Guardia Imperial apuntó repentinamente con su espada a Xia Pingying. Los guardias imperiales los rodearon de inmediato. Xia Pingying montó en cólera. Ingwen, el comandante In, dijo, somos 12 hermanos. Excepto yo, todos morimos protegiendo a la familia del difunto príncipe heredero. He saldado mi deuda. El emperador me salvó la vida en el campo de batalla. Xia Pingying estalló en carcajadas. Bien, bien, la emperatriz viuda, la emperatriz y la consorte me acompañarán en la muerte. He perdido. Y Xiaoyu tampoco ganará. Todos palidecimos al oír sus palabras. La nodriza que estaba al lado de la emperatriz se arrodilló de repente con un golpe sordo. Emperatriz, he pecado. Fui un espía de la dinastía anterior, pero te he visto crecer. Nunca me trataste como a una sirvienta. ¿Cómo pudiste envenenarme? Mientras hablaba, su cuerpo se desplomó y tosió una bocanada de sangre. La lealtad y la rectitud no pueden coexistir. Este veneno, lo tomaré yo misma. La emperatriz gritó, niñera. Miró a Xia Pingying con odio, luego le arrebató una espada a un guardia cercano y se la lanzó. Xia Pingying no tuvo tiempo de reaccionar y cayó al suelo con un grito. La espada le atravesó el muslo y la sangre brotó a borbotones. Hablé en voz alta, Xia Pingying, tu madre biológica tuvo una aventura con otro hombre. Los antiguos asistentes del palacio y los sirvientes de la familia Xia pueden dar fe de ello. Los ojos de Xia Pingying delataban pánico y vergüenza. Pero no parecía sorprendido. Él lo sabía. Así que en su vida anterior,
no solo había usado a la familia Kui como un trampolín. Sabía que el apoyo de la familia Kui se debía enteramente a sus orígenes. No hay muro que impida el paso del viento. Una vez que su padre supiera la verdad, inevitablemente se volvería contra él. Xia Pingying se obligó a levantarse a pesar del dolor. Pero antes de que pudiera enderezarse, una flecha le atravesó el corazón. Era Xiaoyu. Descendió del cielo con armadura. Al enterarse de la derrota de Xia Pingying, mi padre se quitó la vida. Dijo que había sido ciego. Lamentó desde el principio que Xia Pingying no perteneciera al linaje del expríncipe heredero y que hubiera seguido a la persona equivocada. Así que le conté a mi hermano mayor lo que había hecho su venerado padre. El emperador, en su misericordia, perdonó a la familia Kui y a quienes no tenían relación con el asunto. Pero no merece ser consagrado en el salón ancestral del clan Kui. Mi hermano mayor se mostró reticente. Me reí. Se confabuló con Xia Pingying. ¿Pensó alguna vez en mí? ¿Pensó alguna vez en todo el clan? ¿Sintió alguna vez piedad? ¿Se supone que debemos sacrificarnos por su supuesto bien mayor? Mi hermano mayor no dijo nada más. Kui Siran me había enviado muchos mensajes solicitando una audiencia. Pero siempre me había negado. Ahora que todo está resuelto, ella es el último asunto pendiente en mi corazón. Tenía una herida en la cara y corrió hacia mí en cuanto llegó. Un sirviente del palacio la empujó. Nuestra emperatriz está embarazada. La princesa consorte debe tener cuidado. Un destello de celos cruzó el rostro de Kui Siran. Ella bajó la cabeza. Hermana, eres verdaderamente bendecida. Yo soy tan desafortunada. Soplé suavemente para quitar la espuma del té. ¿De verdad? Kui Siran apretó los dientes. ¿Y el príncipe heredero de Enam? La interrumpí. Hermana, este es el camino que elegiste. Debes recorrerlo, aunque tengas que arrastrarte. Kui Siran se quedó atónito, y luego comprendió. Lo supiste desde el principio. ¿Verdad? Me arruinaste. Me torcí la boca. ¿Y qué? Le contaré al emperador lo de tu corazón venenoso. Sonreí levemente. El emperador dijo que estaba siendo demasiado indulgente al permitirte tomar el título de esposa del príncipe heredero. Kui Siran se quedó completamente atónita. ¿Por qué? Soy tu propia hermana. Sí, en mi vida anterior, era su propia hermana. Dije con tono significativo. Quizás sea porque me debías algo de nuestra vida anterior. La emperatriz ansiaba reunirse con su joven amante. Xiaoyu dispuso que fingiera su muerte y abandonara el palacio. Ese hombre fue nombrado comandante de la frontera norte, y la emperatriz asumiría una nueva identidad para acompañarlo en su misión. Antes de partir, no pudo dormir de la emoción de no ser atormentada por los asuntos del palacio. Incluso me jaló la mano delante de Xiaoyu y dijo, el palacio es realmente aburrido, y ser emperatriz también. Cuando te canses trae a mi hijastro y a mi hijastra al norte a buscarme. Xiaoyu sonrió sin ninguna calidez. Ese día nunca llegará. La emperatriz hizo un puchero y se marchó alegremente. Un país no puede vivir sin reina. Así que naturalmente Xiaoyu me coronó reina. Ahora que estaba embarazada, todo tenía que hacerse rápido. Xiaoyu me permitió entrar al palacio por las habitaciones interiores. Este era un privilegio reservado a la emperatriz viuda. Sin embargo, tras derrotar a los Yu del norte y purgar los restos del régimen anterior, todos los ministros sentían un respeto aún mayor por Xiaoyu. Así que nadie se atrevió a objetar. Xiaoyu y yo aceptamos juntos el homenaje de los funcionarios. Los ojos de Xiaoyu brillaron. Sitong, compartiré contigo las montañas y los ríos del mundo. La historia paralela de Xiaoyu. Mi madre amaba a la emperatriz. Pero siempre decía que era demasiado imprudente y que debía casarme con una mujer digna de una familia noble. Pensé en alguien. Chui Siji, la hija mayor del clan Chui. Pasé por Qinghel y la vi una vez. Iba vestida de hombre y asistía a un encuentro poético. La oí quejarse en un callejón de que este mundo era demasiado injusto con las mujeres. Un vistazo fugaz.
Pero no le di mucha importancia. Sin embargo, ahora vuelvo a pensar en ella, murmurando su nombre inconscientemente. Mi madre actuó por su cuenta y decidió convertirla en concubina. Envié a alguien a buscar el edicto imperial, pero en lugar de eso recibí la noticia de su suicidio. Solo entonces supe que las mujeres de la familia Chui no se convierten en concubinas. No debí haberla codiciado ni humillado. Me sentí profundamente culpable y favorecí a la familia Chui. Pero terminé criando un lobo. Su padre quería apoyar a Xiaping para conquistar el trono. Y cuando lidiaba con la familia Chui, descubrí que fue su padre quien la mató años atrás. No podía dormir ni de día ni de noche. Busqué cualquier cosa relacionada con ella. 10 años después de su muerte me enamoré de ella. Si el cielo se apiada de mí, he renacido. Esta vez, junto con el decreto imperial de la emperatriz viuda, traigo mi dote. Le daré todo lo que se merece. Era una chica muy buena. Me ayudó y ayudó a la emperatriz. Pero ella no me ama. Solo quiere hacer un trato conmigo. Me salvó y pensé que la perdería otra vez. Casi me delaté. Pensé que aún nos quedaba mucho tiempo en esta vida. Ella dio a luz al príncipe heredero, y le otorgué el título de Santa Emperatriz, permitiéndole gobernar junto a mí. Naturalmente los ministros se pelearon ferozmente por esto, pero yo ya había sentado las bases. Siempre recuerdo la expresión de tristeza en su rostro en mi vida anterior. Era talentosa y ambiciosa. No debería estar confinada al harén. Solo un emperador incompetente temería a las mujeres y resentiría a sus parientes. Muchos años después, finalmente reuní el valor para decirle que había renacido. En mi vida anterior causé indirectamente su muerte. Me miró fijamente un buen rato y de repente rompió a llorar. Dijo que esa era su segunda vida. Y cuando habló de su primera vida, lo hizo con tanta calma que no pude evitar llorar. Me abrazó con ternura. ¡Qué maravilloso! En un lugar que desconocía, había alguien que me amaba. El fin.